Muy bien. El taller número 6, correspondiente al programa de Forjadores Ambientales en Acción, tiene como temática el agua y la escasez hídrica, uno de los temas que los grupos de forjadores ambientales solicitaron atender. Como siempre, ¿cierto? Comenzamos el taller con la portada de la guía correspondiente al material educativo vinculado a este tema, agua y escasez hídrica, el cual sin duda es un tema que quizás uno de los más recurrentes, ¿cierto? Conversados por grupos de forjadores ambientales, al igual que por la población en general, dado que es un tema que se vincula directamente con el cambio global, ¿cierto? O el cambio climático. ¿Por qué el agua es tan importante? Bueno, creo que todos nosotros sabemos y podemos reconocer por qué el agua es importante. Ahí hay una pregunta que queda abierta y que ustedes como educadores y grupos de forjadores ambientales pueden reflexionar, hacer que las personas que integran cada agrupación puedan pensar sobre esto, pero no nos cabe la menor duda de que aquí todos sabemos algo de por qué el agua es importante. A modo de complementar, ¿cierto? Podemos decir que parte desde lo más básico quizás de los seres vivos, como es el funcionamiento fisiológico a nivel celular. Las células, ¿cierto? Tienen agua en su interior, funcionan gracias al agua. Nuestros procesos de digestión, lo mismo. También dentro de nuestros cuerpos, el agua nos ayuda a regular la temperatura, a mantener una buena temperatura, una temperatura estable, saludable de nuestro organismo. Y cuando sube la temperatura, el agua también ayuda a precisamente a regularla para que los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo puedan llevarse a cabo de manera natural y saludable. También el agua es importante desde el punto de vista de la salud pública. Imaginémonos qué haríamos si no tuviésemos agua potable. Sin duda que hay muchas localidades que no las tienen y les puede estar generando algún problema, ¿cierto?, de salud. Hay muchos países que también, en muchas regiones del planeta que no tienen, que no cuentan con agua potable. Em, pero desde el punto de vista de la salud pública, sin duda que esta es importante para el funcionamiento de las personas y de sus cotidianidades. También es importante, sin duda, desde el punto de vista ecosistémico, ya entrando a un nivel más amplio, regula patrones climáticos, provee de hábitat para millones de especies. No solo el agua es vida porque bebemos agua y porque estamos formados básicamente en un 70%, dependiendo de las especies, pero quizás los mamíferos en general, un 70% de nuestro cuerpo es agua, sino porque miles o millones de especies habitan en cursos de agua, ya sea en aguas continentales o agua dulce, como también se conoce, o bien en aguas de los océanos. Y por supuesto que además es una fuente indispensable para la producción de alimentos, en especial, por supuesto, los alimentos vinculados a la agricultura y también a la ganadería, puesto que los animales consumen agua. En la guía nos invita a conocer un poco, ¿cierto?, del agua y es ineludible salirse del ciclo del agua. Y mencionar que el agua, por supuesto, está en constante movimiento en la naturaleza. No siempre como agua en su forma líquida, sino que también en su forma gaseosa y en su forma sólida, que es el hielo. En la guía, entonces, el primer punto nos indica, iniciando de alguna manera este ciclo, que el sol, ¿cierto? Al elevar las temperaturas, eleva también la temperatura de los cuerpos de agua, llámese ríos, lagos u océanos, y esto genera que el agua cambie su condición de líquida a sólida, se evapore, ¿cierto? Suba a la atmósfera, y cuando llega a la atmósfera, por efectos de temperatura, esta agua se
se consolida, ¿cierto? Se solidifica en muchos casos a nivel de hielo o de granizo, ¿cierto? Y también de vapor de agua, va conformando las nubes y esas nubes, por movimientos de corrientes de viento, se van desplazando. En ese movimiento que se van desplazando, también se van sumando más partículas de agua en formato de vapor. Y tarde o temprano, esas aguas, ¿cierto?, que están en un estado gaseoso en la atmósfera, se condensan y comienza a precipitar en forma de lluvia, nieve o granizo para caer al territorio o al maritorio también, y nuevamente comienza el ciclo, que es conocido y sin duda que todos ustedes lo saben como el ciclo de agua. Em, Aparece ahí un dato que en Chile, ¿cierto? El agua puede recorrer más bien desde la cordillera hasta el mar y lo mismo desde el norte al sur o del sur al norte. La guía, como siempre, nos invita a reflexionar, en este caso, invita a ustedes como educadores y a los grupos de forjadores a pensar por qué es importante el agua y nos entrega entonces dos preguntas a reflexionar: de qué manera cuidamos el agua todos los días. Es importante revisar entonces si efectivamente esa pregunta que da a entender de que estamos cuidando el agua todos los días, ¿realmente lo hacemos? ¿Estamos prestando atención al agua que consumimos? ¿La estamos cuidando? ¿Y qué ocurriría si el agua llegase a escasear en nuestra comunidad? Quizás ustedes han escuchado ya en las noticias de que hay a nivel global problemas de escasez de agua, ¿cierto? Y hay ciudades en el mundo que ya están siendo declaradas con un problema severo de disponibilidad de agua. Ciudades que integran básicamente todos los continentes. Una de ellas, y quizás la principal y la primera que se dio a conocer como una ciudad que está crítica en cuanto al agua, es la ciudad del Cabo en Sudáfrica, donde en el año 2018 fue declarada como una ciudad en peligro de sequía. E incluso las autoridades de esa ciudad, de ese país y de esa ciudad, estaban incentivando a que las personas salieran de la ciudad hacia otros lugares porque el problema de la sequía que se proyecta en ese lugar es preocupante. Hay lugares en India también, en Chennai, donde las represas ya se están vaciando. Sao Paulo, digamos, como ciudad vecina por este lado, ¿cierto? En Sudamérica, se están dando o se han ido reportando de que sus embalses en algunos casos tienen el 4% del agua que ellos pueden soportar o mantener. Ciudad de México, lo mismo, está también dentro de de las ciudades que tiene problemas de agua. De hecho, sus napas se han ido secando y generando en algunos casos hundimientos del suelo, ¿ya? Porque ese vacío que genera el agua en la tierra, al perderse, va generando espacios vacíos que terminan en hundimientos. Y dentro de otras ciudades como Europa también, en el caso de Barcelona en España, que uno pudiera pensar que es una ciudad que cuenta con todo de una manera tranquila y sostenible, también es una de las ciudades que representa a nivel mundial problemas de escasez de agua, con restricciones frecuentes a la población en cuanto a su uso de agua, es decir, con horas de uso de agua y horas que no pueden utilizar agua, como nosotros quizás hemos tenido experiencias años anteriores con el caso de la electricidad, donde también por temas de escasez de agua, el suministro eléctrico hay que restringirlo a ciertas horas del día. Bueno, ahí para tener un dato cierto de lo que está ocurriendo en algunas partes de nuestro planeta. Eh, Como les digo, la guía, ¿cierto? Este material invita a reflexionar, pero también nos hace pensar poco antes de reflexionar y recordar de que el agua finalmente se encuentra en todas partes y está en un constante movimiento, ya sea en su formato líquido, gaseoso o sólido, hielo o nieve.
Y que indudablemente lo que podemos hacer o lo que llegáramos a hacer en cualquier punto de este ciclo del agua puede puede afectar al recurso. En este sentido, hoy en día tenemos muchas actividades, principalmente humanas, que se llevan a cabo en diferentes momentos de este ciclo del agua y que están siendo afectadas. No sé si a ustedes les ha llamado alguna vez la atención, pero cada vez que revisamos un ciclo del agua figuran imágenes como la que aquí se presentan, donde sin duda a esta altura de la situación en que estamos, ¿cierto? Debiese aquí ser integrada las ciudades. Las ciudades como un elemento que nos identifica como humanos, ¿sí? Incluso también campos agrícolas que hoy en día también forman parte de un exceso en el uso del agua que está siendo consumida por muchas especies introducidas, claro, con características de alimentación, como pueden ser los paltos, por nombrar algunos de ellos, o los arándanos también en muchas regiones que de alguna manera están utilizando agua y se la están quitando a plantas nativas o animales también nativos. En el caso de la ganadería, que también ocupa muchísima agua para alimentar a los diferentes animales que forman parte de esa industria ganadera. Entonces aquí también al momento de compartir esto con los grupos de forjadores ambientales, por favor, conversen sobre esto y qué le faltaría a esta imagen integrar para hacerla más realista y como parte del actual ciclo del agua. ¿Qué pasa cuando el agua no alcanza, ¿cierto? Nos invita ahí a reflexionar también el material educativo y nos indica sobre la escasez hídrica. O sea, digamos, como no exactamente el sinónimo de la escasez de agua, pero se vincula, ¿cierto? Escasez de agua con escasez hídrica, donde esto ocurre cuando no hay suficiente agua dulce o agua continental disponible para cubrir las necesidades de las personas, los animales, las plantas y los ecosistemas. Básicamente, cuando hablamos de necesidad de agua, hablamos de todos los seres vivos habidos y por haber en el planeta. eh, y esto ocurre cuando se altera su distribución, ¿cierto? Cuando la disponibilidad o la calidad también afecta tanto la naturaleza como al consumo humano. El alterar la distribución no tiene quizás totalmente que ver con cómo el agua se distribuye, sino que más bien cómo con el agua se está utilizando. Entonces aquí es importante también pensar en este ciclo del agua y cómo podemos, en qué momento detectar dentro del ciclo del agua dónde podrían estar generándose algunos problemas que dificulten su natural distribución hacia los seres vivos. La guía, ¿cierto? El material educativo invita a pensar también por qué puede ocurrir la escasez hídrica. Y aquí algunos ejemplos, sin duda que esto es un material solamente de apoyo en el cual ustedes pueden intervenir con sus propios ejemplos y sus propios conocimientos para enriquecer la conversación y la discusión en los grupos de forjadores. En el caso de la guía, da cuenta de 3 puntos donde dice a veces usamos más agua de la que necesitamos. Yo creo que ahí también nos invita a reflexionar si realmente necesitamos muchas veces ocupar tanta agua como la que realmente estamos ocupando. Aparece ahí una persona abajo en un dibujo, ¿cierto? Lavando su auto con claramente un derroche tremendo de agua, ya que es algo muy común, ¿cierto? En ver, o estas llaves abiertas también. En muchas escuelas, lamentablemente, ocurre esa situación, o en muchas casas lo mismo. El punto 2 también puede ocurrir, esta escasez hídrica, ¿cierto? Por contaminantes que pueden llegar al agua y afectar su calidad. Y si tenemos agua que está contaminada, sin duda que no la podemos ocupar, ni para el consumo humano, ni para el consumo animal, ni muchas veces para el consumo agrícola, de lo que nos nutre de alimentos.
El tercer punto es, nos indica cuando no cuidamos los cuerpos de agua, estos pueden deteriorarse. Eh, lo mismo, o sea, hoy en día también hay mucha alteración de los cauces de río, se están moviendo las riberas que de alguna manera también retienen agua, la vegetación de los ríos y de los cursos de agua ayuda también a retener el agua. No solo las plantas consumen agua, sino que sus raíces también permiten que el suelo se firme y pueda retener cantidades de agua. Pasa, y ahí también lo planteo para que ustedes lo revisen en cada localidad donde se encuentran, de que muchos ríos muchas veces son impermeabilizados, es decir, en la base del río, digamos, o en el fondo del río y en las riberas, se ponen mangas de plástico u otros materiales para que el agua circule desde los ríos y pase rápidamente, por ejemplo, a campos agrícolas o embalses u otros espacios donde se almacena y se utiliza el agua. Y eso también genera problemas porque que está bien acumular el agua para el consumo humano y animales en general, pero el agua también es importante en los cursos de río y para el suelo de los ríos. Por lo tanto, todas esas actividades que de alguna manera rompen el esquema del curso natural del ciclo del agua, finalmente es parte de lo que lleva al deterioro de las disponibilidad de agua para todos los seres vivos. Siguiendo en la misma línea, ¿qué pasa cuando el agua no alcanza? Es decir, cuando hay escasez nos invita a pensar y a cuestionarnos para poder reconocer este problema. Em, ¿Qué pasa cuando no vemos agua? ¿Cómo identificamos que un lugar está teniendo problemas de disponibilidad de agua o de frente está teniendo problemas de sequía? Entonces hay cosas que son evidentes, y esto nuevamente para que lo puedan conversar con los grupos de forjadores ambientales de todas las edades. Este material está pensado para niños y niñas principalmente de todas las edades escolares y por supuesto que adultos también, pero hay cosas que son muy quizás lógicas y básicas que obviamente cuando hay escasez de agua, pues, eso se nota que los ríos están más vacíos o las lagunas o los esteros. Lo mismo en localidades donde hay embalses o represas, también uno puede ir chequeando cómo se encuentra el nivel de esas infraestructuras. Y eso sin duda que es una evidencia objetiva y clara de que hay problemas de disponibilidad de agua. Los lugares también no solo se encuentran secos, sino que esa sequía dura más tiempo. También podemos reconocer este problema por el agua, por su olor o color o la presencia de residuos, porque si el agua, por ejemplo, presenta mal olor, eh, nos estaría indicando que esa agua probablemente está estancada, y si está estancada, quiere decir que no está en movimiento, y ese movimiento ya sabemos que es indispensable para el ciclo del agua. Entonces ahí también uno puede darse cuenta del nivel de escasez hídrica que hay cuando los flujos de agua o los caudales de agua están siendo cada vez más lentos en la zona donde nosotros habitamos. Y sin duda que eso se ve directamente también reflejado en que la vegetación está más seca, los animales no encuentran dónde beber, sobre todo pensemos en la fauna nativa, ya que cada vez probablemente tengan que recorrer mayores distancias o correr más riesgo para entrar a lugares donde encuentran agua, que muchas veces son terrenos privados, terrenos agrícolas, y eso claramente es un indicador del problema, y sin duda también es una actividad que se puede llevar a cabo para observar in situ qué es lo que está pasando en nuestro alrededor. Nos invita la guía a reflexionar. En este sentido, nos plantea una pregunta. ¿Qué señales de escasez hídrica podrían observarse en su ambiente? Entendiendo eso como su ambiente, como su localidad, puede ser su población, incluso la misma escuela. Entonces, revisar y observar qué señales de escasez hídrica podrían estar ustedes observando. Aquí hay solo un ejemplo, sin duda que ustedes pueden quizás encontrar otros.
eh, para su propia reflexión y aprendizaje. Y siempre también la guía nos recuerda que antes de reflexionar, pensemos un poco en que, por ejemplo, el agua es necesaria para la vida, personas y animales, personas, animales y plantas, independiente de las especies en realidad, que su escasez puede afectar a estas comunidades, ¿cierto? Y a los ecosistemas, y que cuidar el agua también significa evitar su contaminación y uso excesivo, ¿sí? Y eso es súper importante porque, como ya mencioné hace un momento atrás, el agua no solo tiene problemas de escasez, porque se está moviendo en otras direcciones o se queda retenida en la atmósfera y no pasa a su estado líquido, sino también porque de alguna manera la estamos contaminando. La guía también no, luego viene la etapa ya más práctica, ¿cierto? Tenemos el contexto ahora y la guía nos invita también a cuidar entonces con nuestra comunidad el recurso agua. Y aquí hay un objetivo pedagógico que es reconocer cuerpos de agua cercanos y observar la presencia e importancia que ello tiene para la comunidad. Llámese comunidad, población, localidad, la escala espacial que ustedes sientan o sea más fácil reconocer. Lo importante es poder entonces que ustedes puedan ver esos cursos de agua que tienen y cuál es la importancia que ello puede tener. En esta actividad, ¿cierto? La idea es que puedan observar un lugar cercano donde haya agua, eso es lo importante, aunque bien, también pueden observar un lugar cercano donde ustedes saben que antiguamente o hace un tiempo atrás hubo agua y observar cómo se encuentra ese paisaje. Esto porque nos puede ayudar a reconocer la importancia, ¿sí? Ver los efectos que eso tiene, tanto positivos cuando está el agua como negativos cuando falta, y con la intención entonces de tomar o llevar a cabo una acción para poder eh, cuidar este recurso, proteger este recurso, mantenerlo, que es algo de lo más importante que deberíamos hacer por ya la importancia intrínseca que tiene el agua para la vida. Antes de comenzar este objetivo pedagógico, en la guía hay un recuadro que nos recuerda que el agua puede estar presente en distintos cuerpos de agua. Algunos ejemplos pueden ser los ríos, esteros, lagunas, humedales, canales de regadíos, vertientes, embalses y el mar, o el mar. Pero también el agua, recordemos, la encontramos en las montañas, principalmente en formato sólido como en la nieve. También encontramos agua congelada en los glaciares y en la atmósfera. Y en la atmósfera me refiero no solo a la atmósfera, en la estratosfera o en la biosfera, sino que la atmósfera incluso la que está más cercana a nosotros. O sea, eh, cuando vemos en las noticias un informe del tiempo, generalmente se habla también de la humedad ambiental. Y eso da cuenta de que en el aire que nos rodea y en el aire que respiramos también hay agua, para que también tengamos presente. Y lo cual quiere decir que si queremos cuidar que el agua no se contamine, implica que debemos cuidar que nuestro aire, ¿sí? Que nuestra atmósfera no se contamine. Porque ahí hay agua, que tarde o temprano esa agua se va que está en formato de vapor, ¿cierto? Se va a solidificar en nieve, se va a derretir y va a llegar a los cursos de agua que nosotros hacemos uso. Por lo tanto, cuando hablamos de cuidar el agua, de nuevo, no solo estamos hablando de cuidar el agua como se observa ahí en ese paisaje, sino que también cuidar el aire que nos rodea, porque también hay humedad presente en ese aire. Siguiendo en la línea de cómo cuidar el agua en nuestra comunidad, hay un texto que dice observar el agua en la comunidad es el primer paso para aprender a cuidarla, es decir, reconocerla, saber dónde está, cuánto hay de ella disponible. Y aquí aparece un ejercicio, ¿cierto? Un pequeño formulario donde nos invita a escribir.
nuestras observaciones como grupo de forjadores ambientales. La primera pregunta es, ¿qué cuerpo de agua observaste? Ya sea los ejemplos del río, esteros, canales de regadío o la nieve de las montañas, si es que se encuentran en lugares cercanos a ellos, o glaciares, ¿cierto? El mar también. ¿Dónde se encuentra y cómo se ve ese lugar? Si está, si lo podemos reconocer que está en un estado saludable, como quizás lo hayan conocido desde mucho tiempo, o si se fijan si ha estado cambiando, independiente de la estación del año. O sea, si se puede observar ahí que hay pérdida de agua o de humedad. La siguiente pregunta es, ¿por qué crees o creemos que este cuerpo de agua es importante? ¿Para quiénes? ¿Para qué? ¿Cierto? Reflexionar lo máximo posible en torno al agua que estamos observando, esta fuente de agua. Y sin duda también importante es destacar qué es lo que más nos llamó la atención, para también profundizar un poco en cómo está lo que estamos observando. Esto es súper importante, dado que los grupos forjadores están integrados por distintas personas, ¿cierto? Varios niños, niñas en un mismo club o grupo. Hay personas que pueden estar observando quizás cosas que no nos damos cuenta en todos al mismo tiempo y por eso es importante entonces invitarlos a comentar aspectos que le haya llamado la atención para ver si coinciden o si hay discrepancias y distintos puntos de vista. La guía continúa, ¿cierto?, invitándonos a tomar acciones y en este caso una acción que se sugiere hacer es mapear el agua que está en nuestro ambiente cercano. En la actividad, ¿cierto?, anterior fue observar un lugar donde está el agua, responder las preguntas que nos invita ahí a responder el formulario, pero ahora la idea es ampliar un poco la mirada para pensar en qué otros cuerpos de agua de su comunidad, ciudad, localidad, donde se encuentren, eh, pueden reconocer y por qué, y reconocer además por qué son importantes para que podamos reflexionar sobre cómo podrían cuidarse. Entonces, no solo fijémonos en el agua que tenemos en nuestro entorno, sino también intentemos ver qué hay más allá de nuestro entorno. Si esto, lo que estamos observando en nuestra localidad, es algo que está ocurriendo en otras localidades también, independiente si estamos en el centro, en el norte o en el sur del país. Siempre hemos recomendado que se hagan dibujos, ya que al momento de dibujar uno comienza a prestar también más atención a veces de la que presta al dar un simple vistazo al entorno. Entonces aquí en la guía nos invita a dibujar, a hacer un mapa, perdón, simple de la comunidad o del lugar donde nos encontremos y marcar en ese mapa, que puede ser dibujado o también puede ser incluso una imagen que podamos descargar e imprimir, identificar en esos lugares dónde se ven los cursos de río, lagunas, dónde hay canales de regadío, si se logran observar, dónde están los embalses, esteros, humedales, vertientes y también la costa. La guía también nos sugiere, ¿cierto? Antes de comenzar a hacer la actividad del dibujo o del mapeo, que nos recuerda que la comunidad, en una comunidad, perdón, puede haber distintos cuerpos de agua, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado, que algunos pueden estar más cerca y otros más lejos, y que todos pueden verse afectados por la contaminación o el uso excesivo de agua o falta de cuidado. La guía otorga un espacio para el dibujo. Como les digo, también puede ser que impriman un mapa y lo peguen ahí, como a ustedes les parezca mejor. Y nos invita a pensar en su cuidado planteándonos tres preguntas. ¿Cuál de los cuerpos de agua que han visto creen que necesita más cuidado? ¿Cómo podría haberse afectado? ¿Qué lo estaría afectando, cierto? Si ya sea por efectos de la basura, contaminación de algún líquido que se percola o problemas de sequía. ¿Y qué podríamos hacer para protegerlo? ¿Qué estaría en nuestras manos como grupo de forjadores ambientales poder cuidar el agua? Y en esto no solamente está el hecho de evitar la contaminación
o cuidar que no existan llaves que estén goteando, ¿cierto? O que estemos ocupando demasiada agua, ya sea para lavarnos los dientes o lavar la vajilla de la cocina, etcétera. Em, Sino que también es importante poder comentarle esto a las demás personas. Eh, el educar y el compartir esta información y estas reflexiones con los demás también es una manera de cuidar el agua, puesto que entre más personas estemos informados y bien informados y seamos conscientes de esto, más posibilidades tenemos de contar con el recurso hídrico de manera saludable en nuestra localidad, en nuestro país, en el continente y en todo el planeta, como revisamos al principio de que hay muchas ciudades que presentan este problema. Al final de la guía, como siempre, hay un código QR en el cual ustedes al escanearlo pueden acceder a más información sobre la temática del agua para fortalecer, ¿cierto?, el proceso de educación con sus grupos de forjadores ambientales. Eso es o ha sido el taller número 6 vinculado al agua y a la escasez hídrica.